Vamos a continuar con la palabra del Señor después de este corto por las interferencias. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a allá a Primera de Samuel y nos vamos a ubicar en Primera de Samuel capítulo 4, donde encontramos una situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó en un momento a encontrarse en una situación en la que habían sido derrotados por los filisteos. Y muchas veces nosotros también nos encontramos en situaciones así de derrotas, en situaciones de que no estamos en el lugar que nos corresponde. El hombre debe estar en un lugar que le corresponde, en un lugar donde deba ser encontrado por Dios. Dios busca al hombre, pero necesita encontrarlo en su lugar verdadero. Solamente hay un lugar en el que el hombre puede ser encontrado, y este lugar, de no estar ahí, pues Dios no va a poder obrar, la plenitud de Dios no va a poder no va a poder obrar en el hombre, no va a poder Dios derramar su gracia, que viéndola desde otra perspectiva, el hombre llega un momento en el que se encuentra como en una ruina sin esperanzas, donde estando en algunas situaciones como esta es cuando el hombre comienza a tener una visión amplia de Dios. Algunas veces el hombre lo vemos como el hombre despojado en sí mismo. Cuando el hombre se ha encontrado como despojado, es cuando también es encontrado por Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. Moisés tuvo que ser despojado de toda su pompa que él tenía en Egipto. Tuvo que ser llevado al desierto. Pablo tuvo que ser despojado, tuvo que ser botado del caballo, y en ese momento como que él se encontró en una situación de decir, como sin esperanza, como que ¿qué pasó aquí? Como que él prácticamente había sido despojado de todo. En esa situación es donde el hombre viene a tener una visión clara de Dios, un sentido de salvación. A veces es necesario que Dios los lleve a ese lugar. Es necesario que Dios los lleve hasta ese momento, como que el hombre dice, me encuentro en una ruina. Es en ese momento cuando el hombre llega al fin de sí mismo. Ese es como decir el lugar en el que el hombre es encontrado por Dios. Cuando el hombre llega a su fin de sí, de su yo malo, al fin de su yo bueno, al fin de su yo culpable, al fin de su yo justo, todo esto el hombre está lleno de sí, lleno de sí mismo. Como él dice, cuando llega todo a finalizar con todo esto, entonces suceden las cosas. Entonces es cuando Dios comienza a obrar. Es cuando
Dios comienza a operar, porque el hombre tiene en sí sus propios criterios. Dice, es cierto, soy malo, dice el hombre, cuando no ha conocido a Dios. Cuando no ha nacido de nuevo, el hombre tiene ese concepto de malo, pero un concepto suyo como él se ve. El hombre tiene un concepto bueno como él se ve. Dice, yo soy bueno y así estoy bien. Actúo, hago buenas obras y para él es su justo juicio, sus justas valoraciones. Él dice, yo soy culpable, yo sé que soy pecador, dice, pero no es lo mismo considerarse uno culpable como Dios lo considera pecador. Esas cosas son las que no le permiten al hombre venir a ese estado en el que debe ser encontrado por Dios. Eso es estar el hombre lleno de sí mismo. Cuando la plenitud de Dios obra, es cuando la plenitud de Dios opera en el hombre. Entonces es cuando Dios actúa y llena de gracia al hombre. Todo esto es prácticamente lo que podemos llamarle los vasos vacíos en que el hombre debe estar, como un vaso vaciado totalmente de sí mismo, vaciado totalmente de su yo. Pero claro, el gran problema que siempre ha existido en el hombre es la dificultad de vaciar estos vasos, la dificultad de que estos vasos sean vaciados de todo ello. Sabemos muy bien que a nosotros, para llegar a esa situación, tuvimos que pasar por diferentes circunstancias. Pasaron muchos años en algunos de nosotros para poder vaciarnos de todo ese yo, para poder estar en esa situación en la que Dios pudiese operar. Aquí podemos nosotros hacer, aquí podemos hacer nosotros relación a por qué el hombre muchas veces, o por qué incluso nosotros como creyentes queremos que Dios obre, queremos que Dios nos bendiga, y no sucede muchas veces como queramos que así sea. Entonces es cuando el hombre anda prácticamente en derrota porque espera que Dios actúe, espera que Dios lo bendiga, pero no está en la posición correcta en que debería de estar, en su lugar correcto, e incluso creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos su palabra, la palabra aquí en el Primera de Samuel y el capítulo 4, ahí está, es el pueblo mismo de Israel el que se encuentra en una situación de derrota. ¿Derrota por qué? Porque habían sido prácticamente derrotados por los filisteos. Habían sido derrotados por los filisteos. Entonces, prácticamente estaban en una situación sin Dios, sin esperanza, conquistados prácticamente por los filisteos. Si nosotros vamos ahí al capítulo 4 y el verso 3 de Primera de Samuel, que dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros así de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí hay una verdad que nosotros debemos de entender. El pueblo de Israel prácticamente está en derrota.
Los filisteos los habían derrotado. Pero la actitud que ellos tienen, la actitud que tienen, como podemos notar, no es la actitud correcta. No es la posición ni el lugar correctos en el que ellos deberían estar. Prácticamente lo que hay es de parte del pueblo de Dios una queja. Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido esta derrota? Y esa es la actitud de ellos en cuanto a Dios. Prácticamente están culpando a Dios porque están en esa situación. Y eso es lo que hace el hombre. El hombre que no conoce a Dios. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite tantas muertes? ¿Por qué Dios permite tantas enfermedades? ¿Por qué Dios permite que haya tanta violencia? ¿Por qué Dios permite que esté pasando por esta situación? Eso es lo que aquel que no conoce al Señor es lo que hace, culparlo a Él. El incrédulo que no lo conoce, prácticamente eso es lo que hace. Y muchas veces sucede también con muchos creyentes que culpan a Dios por las cosas que pasan. Culpan a Dios por todo lo que está pasando. Y nosotros tenemos que comprender por qué las cosas suceden. Prácticamente nosotros estamos viendo las cosas que han sucedido porque Él es permitido. Porque nosotros mismos permitimos que las cosas sucedan. Ana prácticamente mueve el corazón de Dios ante la petición que le hace a Dios precisamente en su estado de humillación, en su estado de quebrantamiento. Y leíamos aquí en el Salmo 51:17 que al corazón contrito y humillado dice: no despreciarás tú, oh Dios, precisamente porque es el corazón contrito y humillado, es el que Dios, las oraciones que Dios escucha. El corazón contrito y humillado, cuando nosotros venimos a Dios así, es cuando Él obra en nosotros, es cuando la plenitud de Dios es en nosotros, es cuando Dios derrama toda su gracia en el hombre. Así es como debemos de andar todo el tiempo, contritos y humillados, y no en nuestra arrogancia, no en nuestro yo. De lo contrario, el hombre va a andar en su derrota, así como el pueblo de Israel estaba. Aquí podemos ver una situación totalmente diferente, por ejemplo en el caso de Elí. Elí en el Primera de Samuel 3, precisamente ahí en el verso 18, Primera de Samuel 3 y el verso 18, aquí se da una situación diferente. Cuando Samuel viene y le da la profecía a Elí, que Dios le había dicho lo que iba a hacer con la familia de Elí. Entonces, Elí le dice a Samuel que le diga qué es lo que Dios le ha dicho, y Samuel, cuando le dice prácticamente lo que va a hacer, la respuesta de Elí es, según el verso 17 del capítulo 3, dice: y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Si notamos aquí
la respuesta que Elí dio ante lo que Samuel le dijo que Dios iba a hacer. La respuesta de Elí no es la de una persona quebrantada o humillada ante lo que Dios va a hacer. Yo creo que si usted y yo, el Señor nos dijera lo que va a traer un juicio para usted, para nosotros, para la familia, yo creo que inmediatamente nos ponemos nosotros a pensar, nos preocupamos y vemos cómo nosotros agradamos a Dios para que Él obre en favor nuestro. Nadie creo que pudiese permitir que Dios va a hacer algo contra sus hijos, a no ser de que no tenga amor, a no ser que no tenga prácticamente nada de que Él considere pues que pueda hacer en favor de su familia, o considere Él que Dios pueda cambiar. Pero aquí entonces la respuesta que da Elí cuando él dice Jehová es, haga lo que bien le pareciere, es una simplicidad con la que Elí está contestando, es una simplicidad con la que Elí está tomando la palabra de Dios. Es cierto, Jehová es y que haga bien lo que pareciere, pero sabemos que Dios es misericordioso y que Él puede cambiar el rumbo de las cosas, Él puede cambiar las situaciones cuando nosotros nos quebrantamos y nos humillamos delante de Él. Así como Ana vino, se postró humillada y quebrantada ante Él, prácticamente Dios la bendijo. Pero Elí es una respuesta tan fría e insensible que da ante lo que Dios ha manifestado. Entonces podemos notar que eso precisamente sucede porque a veces no hay, o es precisamente porque no hay una relación con Dios, no hay una relación viva con Él en la que nosotros podamos decir, bueno, yo creo que Dios puede cambiar la situación si yo vengo delante de Él y me humillo. Pero prácticamente aquí el sumo sacerdote no es esa la actitud que toma ante la diferencia de Ana. También el rey David, cuando Natán le dijo el pecado, la consecuencia de su pecado con Betsabé, él vino, se arrodilló, se postró, se quebrantó y Dios obró en favor de él. Son estas las oraciones que Dios contesta, son estas las oraciones que Dios toma. Dice allá, como leíamos en el Salmo 51, 17, que al corazón contrito y humillado no lo desprecia, pero el corazón contrito y humillado delante de Él. Si eso no es así, pues ya vemos que dice pues su palabra que aquel que es arrogante, aquel altivo, Dios lo mira de lejos. Esas oraciones con orgullo o querer hacer lo que yo quiero, como las cosas como quiero, Dios no contesta esas oraciones. En el 1 Samuel 4 y el verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aquí podemos notar que prácticamente los hijos de Elí eran unos hijos depravados y lo que ellos querían, pues estaban haciendo, mejor dicho, asociando el arca de Dios con estos hombres. Es como que nosotros querramos mezclar el mal con el nombre de Dios, con el servicio de Dios. Es como estas personas, y ahí es que nosotros debemos de tener en cuenta que por eso no debemos de servir a Dios en esa condición. La condición así como ellos estaban, que eran unos inmorales, no, esa no es la forma que nosotros vamos a estar delante de Dios sirviéndole a Él en esa condición. Eso no puede ser así. Lo único que eso trae es juicio de Dios. Y esto era lo que el pueblo de Israel no podían ver. Ellos prácticamente no habían hecho conciencia de esa situación. Ellos querían que Dios obrara en su favor, pero ellos estaban el mal. Ellos tenían el mal ahí
y no podían ellos, y no se habían arrepentido. No se habían arrepentido para poder quitar ese mal de ellos. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahí en el verso 5 del capítulo 4 podemos leer donde dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Esto precisamente es es la jactancia del hombre incrédulo de los filisteos, cuando ellos creen, pues el hombre cree que está en victoria. El hombre cree que él está bien, que va caminando bien, que él va ganando, que él está en victoria, pero prácticamente está en derrota cuando él no ve su propia situación, su propia situación moral. El hombre muchas veces trata de motivarse a sí mismo, trata de darse aliento, trata de decir, a veces les dicen: mira, di cosas bonitas, di cosas que te agraden, di cosas que te motiven, habla solo cosas que te motiven. Ese es el hombre tratando de él dar como palabras de aliento a él mismo para que te sientas, dice, para que te sientas un hombre victorioso, para que te sientas un hombre positivo, dicen. Levanta las manos, dice, para que hagas una señal de victoria. Son cosas externas que el hombre hace para sentirse que él está en victoria, para sentirse bien, y prácticamente está sin Dios. Porque si no estamos con un corazón entregado, entonces nosotros, si no estamos con el corazón entregado al Señor, es andar en derrota. Aunque el hombre hable de victorias, que está bien, que está muy bien, pero es estar en derrota. Eso es vivir sin Dios. El pueblo de Israel en esta situación fueron muchos. Su palabra ahí dice que en el capítulo 4, los versos 10 y 11, dice que murieron 30,000 hombres, cayeron, dice. ¿Y qué se podía esperar? Pues si Jehová no estaba con ellos, precisamente una derrota es la que se podía esperar. Si Dios no está con uno, es derrota prácticamente en la que el hombre anda. En el Salmo 93:5 dice de que es la santidad la que conviene a tu casa, dice. Porque si nosotros no estamos en santidad, y es donde queremos que Dios more, eso no puede ser posible. Para que Dios more en nuestros corazones, para que Dios more en nosotros, en nuestras casas, en nuestra familia, todo debe ser santidad. Nosotros somos el templo y debemos de andar en santidad. No podemos asociar el pecado con Dios. ¿Por qué? Eso es negar prácticamente su naturaleza. Dios es santo y solo va a morar en lugares santos. Su morada es santidad y debe corresponder a su carácter, debe corresponder a su naturaleza. Algunas veces nosotros hasta lo hemos sentido, en lo personal lo he sentido cuando uno llega a ciertos lugares que no son lugares que ni siquiera tienen prácticamente no tienen nada de santidad, y el Espíritu inmediatamente lo hace uno rechazar esa presencia que hay allí, que prácticamente a uno lo saca de ahí, y uno, pues, hay lugares que tiene que salir, no tiene ni que estar ahí. Así es Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene que morar en la santidad. Ahí en el capítulo 5 de Primera de Samuel y el verso dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado ahí. El incrédulo y aquel creyente que cada vez que se aleja de Dios, no puede, hermano, estar en la presencia. Dios no puede estar ahí, no puede estar en la presencia de Dios. Aquí los filisteos dicen ellos: miren, devuelvan el arca, dice, devuélvase a su lugar. Prácticamente para ellos, para unos es un lugar, Dios es un rechazo, pero para otros Dios es una bendición. Para unos
Para unos queremos tener la presencia de Dios, para otros no quieren tenerla porque les es agravio. A los filisteos les fue agravio, les fue de mortandad. Jehová obró ahí para mal en ellos porque Dios no puede habitar ahí. Entonces, así es el incrédulo, hermanos. Así es el incrédulo que no puede él tolerar la presencia de Dios. Él no puede, él la rechaza. La carne dice que no puede sujetarse a Dios. No quiere y ni puede. Cuando nosotros hemos llevado la palabra de Dios, sabemos que es muy difícil que sea aceptada por las personas y nosotros mismos somos rechazados cuando llevamos el evangelio, precisamente por eso, porque no puede el incrédulo, no puede él aceptar la presencia de Dios, y aquel creyente también que se va alejando así de Dios, prácticamente hay un momento en que lo llega a rechazar. Ya cuando está totalmente, hermanos, alejado un creyente, llega a esa situación de a rechazar la presencia de Dios. Los filisteos dicen, devuélvase. Ellos no quieren prácticamente, no quieren la presencia de Dios. Mientras que por el otro lado el pueblo de Israel, que ellos sí quieren a Dios, quieren la presencia de Dios. Claro, pero el problema es que se busca de manera diferente, no como la manera correcta que debe hacerse. En el capítulo 7 podemos encontrar una situación distinta. En el capítulo 7, ahí prácticamente encontramos que el pueblo de Israel sí está en la posición correcta, en el lugar correcto para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda derramar su plenitud, porque aquí es donde ellos hacen las cosas como deberían de ser. Prácticamente los filisteos, por una parte, no podían subsistir ante Dios, con Dios, y el pueblo de Israel, que ellos sí podían subsistir con Dios. Ellos buscan a Dios, buscan la forma de traerlo, pero el incrédulo, nosotros sabemos que siempre y desde un inicio ha sido así, de que el hombre en su estado natural, sin conocer a Dios, siempre se ha escondido de Dios. Desde allá desde la caída de Adán, lo que hizo fue esconderse y siempre se anda escondiendo. Incluso antes que lo sacara de Edén, ellos solitos ya se andaban escondiendo de Dios. Así es el hombre sin Dios. Entonces, ahora prácticamente ellos en el capítulo 7 y en el verso 2 y 6 dice que desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años dice, y Samuel les habló y les dijo la forma en que debía de hacerla. Y esta es la condición en que nosotros debemos de estar siempre delante de Dios. Con todo nuestro corazón debemos volvernos a Él, preparando nuestro corazón, solo sirviéndole a Él. Y es donde Él obra, es donde Él va a manifestar su plenitud. Eso es precisamente estar vacíos, como vasos vacíos, para que sea Dios quien obra en su plenitud ahí, quien Él haga en nosotros lo que Él le corresponde, porque es ahí donde se encuentran el arrepentimiento verdadero, la humillación y el quebrantamiento, y entonces ahí el hombre estando en esa situación correcta, entonces viene la respuesta de Dios, que es el perdón de los pecados, la plenitud, y ahí las cosas son resueltas. Queremos que las cosas se nos resuelvan, entonces es en esta condición que debemos de estar, quebrantados y humillados delante de Él. No vamos a orar delante de Él con un simple palabrerío, sin que no haya ese lloro en nuestro corazón, ese quebrantamiento. Yo escuchaba el testimonio de un hermano que decía que se le aparece un ángel y le dice el ángel, ¿por qué es que ahora no hay avivamiento? ¿Por qué es que no hay victoria, cristianos en victoria? ¿Por qué es que la situación está así? El ángel solo le hacía, solo le hizo una señal prácticamente, le digo, porque
hace falta esto. El ángel se agachó, caminó prácticamente así con la cerviz agachada. Le quiso decir que no hay humillación de parte de los hombres ni de parte del pueblo de Dios. Es humillación y quebrantamiento lo que Dios quiere para que obre, para que Dios derrame su plenitud. Hermanos, es precisamente así como tenemos que nosotros venir delante de Él, porque Él así las oraciones que Él va a responder. Son esas las oraciones. Acordémonos de aquella mujer pecadora que vino delante de Él. Se arrodilló, se postró, lloró. Y esa mujer salió de ahí salva. El otro que estaba ahí no pudo ver eso, pero esa mujer humillada delante de Él, quebrantada, eso es lo que tocó al Señor. Y eso es lo que toca precisamente a Él. Todos aquellos que se acercaban a Él les decía, ¿quieres? Sí quiero, les decía. ¿Quieres ser sano? Sí quiero, les decía. Les decían con el corazón. Es ahí donde Dios obra. No hay otra manera en la que Dios pueda obrar si nosotros no estamos totalmente humillados y quebrantados. Queremos que Dios responda, entonces humillemos quebrantados totalmente delante de Él. Así deben ser nuestras oraciones y así debemos andar siempre delante de Él. Como cristianos estamos a su vista, Él tiene los ojos puestos delante de nosotros y Él anda viendo nuestros corazones. El mismo Samuel dijo, este es, dijo, cuando vio a los hijos de Elí, el primero que él vio, pero lo vio con sus ojos naturales. No, le dijo Dios, no es ese, porque Dios mira el corazón y Dios debe de ver nuestro corazón quebrantado, humillado todos los días, hermanos. Las cosas que están pasando precisamente son ¿por qué? Porque no hay humillación. Si mi pueblo se humillare, dice, si mi pueblo se humillare, dice su palabra, así le dijo al rey Salomón, entonces las cosas obrarán para bien. El Señor a muchos nos ha guardado todos estos días, nos ha dado lo necesario, nos ha guardado de estas epidemias, nos ha guardado de todas estas enfermedades. ¿Y cuál es la actitud que debemos de traer delante de Él? Humillados y quebrantados, dándole gracias para que Él siga obrando de esa manera. Y así debe de ser siempre, humillados y quebrantados. Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, deben de ser con lloro, quebrantados y humillados delante de Él. Jehová, dice allá la palabra de Dios en el capítulo 7 y el verso 9 al 12, tronó, dice Jehová, dice en el 12, tronó, tomó luego Samuel en el verso 9 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y en el verso 10 dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Es Dios el que tiene que obrar, porque cuando Él obra, todo se postra delante de Él. Él sí, no es un simple grito nuestro de decir, sí ando en victoria, sí ando bien. No, hermanos, es Dios el que tiene que obrar. Dejemos que ellos aquí dejaron que Dios fuera quien obrara, no fueron ellos queriendo hacer las cosas a su manera. Se postraron y se humillaron y entonces Dios obró. Y entonces Dios prácticamente ganó las batallas por ellos. No seamos nosotros quienes querramos que vamos a vencer, que vamos a tener victoria a nuestra manera. No, dejemos que Dios hable, truene por nosotros. Mire, cuando Moisés, Coré y todos sus líderes vinieron en contra de Moisés a reclamarle, ¿qué cree que hizo Moisés? Moisés prácticamente le dijo que era contra Dios con quien se había revelado. Moisés no vino arrogantemente a decirles ahora van a ver quién soy yo. Moisés no vino delante de él, pero si soy yo, a mí y solo yo. No, Moisés lo dejó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Entonces Dios actuó. Porque Moisés era un hombre, dice su palabra allá, que era el más humilde de los, más manso, dice. Allá en el Antiguo Testamento, Moisés obraba de esa manera. Él no venía con arrogancia a decir, sí, yo soy y solo yo. No, dejaba que Dios
Dejemos que Dios obre, que Dios truene, pero para eso nosotros debemos estar vaciados totalmente, viniendo delante de Él quebrantados y humillados. Esa es la manera correcta y la posición en la que debemos de estar siempre. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y las disculpas del caso por las interrupciones. Aquellos que han estado escuchando, muchas gracias, que el Señor me los bendiga y vamos a hacer una oración final. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has permitido, Padre, a pesar de las interrupciones, tú has permitido que el mensaje llegue a aquellos que tenía que llegar, llegue a aquellos que, Señor, han escuchado, te han escuchado a ti. Gracias, Padre. Bendice a todo aquel que ha escuchado este mensaje y que tú, Padre, puedas obrar en ellos y puedas obrar en sus corazones, en sus familias, los estés guardando, los estés protegiendo contra toda enfermedad, estés proveyendo para sus necesidades, Padre, que tú puedas estar con ellos. Bendito Dios, Padre, abrimos nuestro corazón para que podamos venir delante de ti, Señor, quebrantados y humillados como la manera correcta, como tú quieres encontrarnos. Gracias, Padre mío. Ponemos en tus manos a todo tu pueblo, Señor. Toda la bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.